Señor nuestro, gracias por tu amor, por tu gracia derramada en nuestras vidas, en tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás por hablarnos en nuestros corazones. Te pedimos que los prepares para recibir tu palabra como esta buena semilla y que sea una buena tierra en nuestro corazón para recibirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el Evangelio según San Lucas. Lucas está narrando cómo Dios comenzó a cumplir las promesas hechas a su pueblo. Es algo muy icónico de Lucas. Todo comenzó con el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías de que su esposa Elizabeth tendría un hijo en su vejez. Y este hijo sería Juan el Bautista, quien prepararía al pueblo de Dios para la llegada del Mesías prometido. Esto lo vimos en Malaquías capítulo número 4. De una forma muy bella, ¿no? El significado de los nombres de Zacarías y Elizabeth ilustran muy bien lo que Dios está haciendo con su pueblo. Dios se ha acordado de su pacto, ¿recuerdas? Y todo por su misericordia, por su amor. Y entonces Dios le da un hijo a Elizabeth y quita su afrenta, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada en el capítulo 1, del verso 1 al 25. Ahora, en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, después de la concepción de Juan el Bautista, veremos ahora la encarnación del Mesías prometido. Entonces, estás por ahí en el verso número 1 conmigo, vamos a leer. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En esta primera sección vemos la aparición del mismo ángel Gabriel, pero ahora con esta mujer María. Y comienza diciendo en qué momento. Dice al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? De la concepción de Juan el Bautista. Dios envió nuevamente al ángel Gabriel. ¿Recuerdas que en Daniel vimos que es el guardián del pueblo de Israel, espiritualmente hablando? A dar un anuncio. El lugar es Nazaret, en la zona, en la región de Galilea, allá en Israel. Y la pregunta es: ¿quién es María? En esta sección lo describe. Es una mujer virgen. ¿Qué significa esto de virgen? Porque luego ha generado muchas opiniones, pero es lo que es. En el verso 34 dice que es una mujer que no había conocido varón. Es una jovencita que no había tenido una vida matrimonial, una vida conyugal o relaciones. Ella era una joven virgen. Y estaba desposada con José. El desposorio era una especie de compromiso formal en el que los prometidos se preparaban para el matrimonio, pero aún no podían ejercer sus derechos matrimoniales y no podían disolverse a menos que hubiera una carta de divorcio. Así de serio era el desposorio, no como hoy, ¿no? Que pues está uno comprometido, pero si no funciona, pues ya, le digo bye y no importa, ¿no? No, en ese entonces sí era muy serio el desposorio y ya era un asunto legal. Bueno, pues María estaba desposada con este hombre José, que era un varón de la casa de David. ¿Qué significa? Que es un descendiente del linaje real de David. Tú sabes que David fue el rey de Israel en la época de Samuel, ¿recuerdas? Y él fue uno de los reyes más importantes del Antiguo Testamento. Pues bueno, este hombre José era descendiente de él. Y esto es importante para la historia que estamos viendo, porque Dios había prometido que del linaje de David vendría el Mesías prometido, el rey de Israel. En 2 Samuel 7 está esta promesa en el verso 12. 2 Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos, es la promesa de Dios a David. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, aquí está precisamente este anuncio de que el Mesías vendría del linaje de David, y se cumplió, porque legalmente
a través de José se cumplió. José le dio, digamos así, el título familiar legal, pero a través de María vino el linaje consanguíneo, por así decirlo. Así es que se cumplió esa profecía en este momento. Ahora, el ángel le saluda de una manera muy extraña a María. Le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El saludo normal de Medio Oriente era Shalom. A lo mejor lo has escuchado. Pero aquí no le dice así, le dice de una manera muy extraña. Toda esta frase, ¿qué significa? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y le dice, bendita tú entre las mujeres. Bueno, estudiando a fondo este pasaje, lo que significa es que le está diciendo a María que aunque era una mujer común, el Señor le ha favorecido de una forma muy especial. Eso es lo que está mostrando. Por ejemplo, donde dice muy favorecida o dice bendita, está resaltando que ha sido favorecida o que ha hallado el favor de Dios. Y aunque ella responde de una manera muy singular, ¿no? Que creo cualquiera de nosotros respondería así, ella responde con temor ante este ángel, como pasó igual con Zacarías, ¿te acuerdas? El ángel le dice algo muy interesante, le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, María probablemente estaba aterrada de ver al ángel, ¿estás de acuerdo? Pero el ángel le confirma, no, has hallado gracia delante de Dios. Entonces, esto es algo muy notable. ¿Sabes? La gracia es haber hallado el favor de Dios de manera inmerecida. Es que Dios te vea con buenos ojos, que disfrutes de todas sus bendiciones, de su amor, de su ayuda, de su protección, sin merecerlo. Y y muchas más cosas. Ese es el favor de Dios. Y aquí lo que le dice el ángel, si has hallado gracia delante de los ojos de Dios, no tienes por qué temer al castigo divino. Y eso es lo que está diciéndole a María. Ahora, esto nos da algo para meditar en nuestras propias vidas. Lo que veo en esta sección es en María un ejemplo como iglesia de cómo debemos responder ante la llegada de Jesús a nuestras vidas. Ella respondió de ciertas maneras siendo una jovencita. Pero nos enseña mucho a nosotros cómo responder a Dios el hecho de que Él ha llegado a nosotros, de que Él nos ha buscado, de que Él ha derramado de su gracia en nuestras vidas. En primer lugar, la manera de responderle es no teniendo temor al castigo eterno. No sé si a lo mejor tú vienes luego con el Señor y vienes con temor a que Él te condene, a que Él te juzgue, a que Él te envíe al castigo eterno. Pero el anuncio del ángel a María le está diciendo no, has hallado gracia, no tienes por qué tener miedo. Y yo entiendo esto. Cuando uno cree en Jesús, uno ha hallado gracia delante de Dios. Y esa gracia significa que Dios te ve con el favor inmerecido. Te ve con buenos ojos, pues, por así decirlo. Ya no tienes que temer. Ya se acabó el temor a la condenación. De hecho, también Pablo lo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al creer en Cristo hemos recibido su gracia, Dios nos ve con gracia. En Juan 1:16, por eso dice, de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos. Y, me encanta esto, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Hebreos 4:16 también dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que increíble esta gracia que disfrutó María, tú y yo la podemos disfrutar al creer en Jesús. Eso es un regalo de Dios. Ahora, regresando al texto, lo que estamos viendo primero es cómo el ángel se le aparece a María. Pero aquí en el verso 31 ya le da como tal el mensaje que tiene que darle. Dice así en el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto? Para siempre. Y su reino no tendrá
fin. Ese es el mensaje del ángel. Ahora es muy importante esto, porque si te das cuenta, aquí el personaje importante no es María, ¿te das cuenta? Sino lo importante es lo que va a suceder a través de María. Dios va a enviar a un niño, y de eso se trata este mensaje, de ese niño. De eso se trata el Evangelio según San Lucas, de la llegada, del cumplimiento de la llegada del Mesías. Entonces el centro no es María, sino que el centro es Jesús. Ahora, solamente como una manera aplicativa a nuestras vidas, ¿no? ¿Sabes? Tú y yo podemos ser usados por Cristo si Él lo desea de esa forma. Pero el centro no somos nosotros, aunque Dios puede usarnos y quiere usarte, pero todo se trata de ese niño, todo se trata de ese hombre, el Mesías. Así es que cuando Dios te use, recuerda eso, siempre se trata de Él, pero se place en usarnos a nosotros por gracia como sus instrumentos. Ahora, ¿quién es este niño? Bueno, mira, aquí lo explica de varias maneras. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahora, de esto también habla el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Te lo voy a leer. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, ¿que quién? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué te leí este texto? Porque muchos años atrás, Isaías fue escrito alrededor de 500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando 500 años antes de la llegada de Jesús. Había algo escrito de esta mujer. Dice que Isaías profetizó que una virgen concebiría y su hijo no sería un niño cualquiera, sino que este niño sería, dice aquí, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Este niño no iba a ser un niño cualquiera, es Dios mismo hecho carne, Dios con nosotros. Entonces, esta frase de Isaías habla de la naturaleza de este niño. Es Dios. Jesús no es meramente un niño, no es meramente un hombre, no es meramente un maestro. Jesús es Dios con nosotros. Ahora, este niño venía a su creación, a este mundo y a su pueblo. Y en el contexto de Isaías 7 es interesante porque este niño habría de ser enviado a través de una virgen para ser el salvador del pueblo de Israel. Bueno, ahora, aquí en este versículo de Isaías resalta el hecho de que Jesús es Dios, ¿ok? Es su naturaleza divina, Dios con nosotros. Pero si regresamos a Lucas capítulo número 1, ahí dice que llamará su nombre Jesús. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué es lo que se llamaba Emmanuel? ¿Por qué entonces Jesús? Bueno, porque el escritor de este evangelio, Lucas, está resaltando otro aspecto del Mesías. Mientras Isaías resalta su naturaleza divina, Lucas está resaltando su misión. La misión de este niño sería salvar a su pueblo. Eso es lo que iba a hacer Jesús. De hecho, en el libro de Mateo, también, en el libro de Mateo, en el verso número 21 del capítulo 1, dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. El pueblo de Israel, así como la humanidad, necesitaban un Salvador que los librara de su pecado y de la consecuencia que es la muerte eterna. ¿Recuerdas que la paga del pecado es muerte? En Romanos 6:23 es lo que dice, la paga del pecado es muerte. Y también Romanos 3:23 dice, no hay uno justo, no hay uno bueno, ¿no? Todos hemos pecado contra Dios. ¿Ah? Entonces, Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Ahora, también dice aquí en Lucas capítulo número 1, en el verso número 32, y este será grande. Jesús, claro, Jesús es grande en todos los sentidos, grande en naturaleza. Él es Dios, no somos como Él no es como nosotros, Él es superior, Él es Dios en su propia naturaleza. También en poder, o sea, no podemos ni siquiera compararnos con Jesús.
¿Te acuerdas cómo Jesús solamente con su palabra hizo calmar a la tempestad en el lago de Galilea? ¿No? Cómo sanaba a enfermos, cómo levantaba a los muertos, los resucitaba. Nosotros no nos parecemos, Él es grande en poder, Él es grande en gloria. Cuando en el Antiguo Testamento Él se reveló en muchas partes en el Antiguo Testamento, incluso también aquí en el Nuevo Testamento, todos veían quién era en realidad y se postraban ante Él. Nada más aquí en el Evangelio vemos cómo subió al monte de la transfiguración más adelante y todos se quedaron completamente asombrados de la apariencia de Jesús, lleno de luz, de gloria y de poder. Él es grande en poder, en gloria. También es grande en autoridad. Él tiene autoridad como el mismo Hijo del Altísimo. Así, esa frase, Hijo del Altísimo, es un título mesiánico y hace referencia a que este niño poseería la misma naturaleza y autoridad que Dios el Padre. Entonces, es grande también en autoridad, pero ¿qué me dices? Que también es grande en misericordia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Dios es grande en misericordia y en amor. Ese es Dios. Y Jesús, y así de esa manera, en muchas otras cosas, Jesús es grande. También este niño recibiría de Dios el trono sobre la casa de Jacob. Esto es muy importante porque no solamente es un niño, es un rey. Y me encanta que aquí dice sobre la casa de Jacob, porque la palabra Jacob significa el engañador, el suplantador, ¿te acuerdas? Ajá. Y habla acerca de cómo él vino a ser un rey, pero no de un buen pueblo. Él vino a ser el rey de un pueblo que era un pueblo pecador. Pero Él vino a rescatarlo y salvarlo y a transformarlo. Y por eso le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Y lo mismo hace con nosotros. Quiere ser nuestro rey, pero nos va a transformar para que seamos como Él. Ok, entonces, también de esto, acerca de que Jesús es el rey de Israel, también habla la misma parte que te leí ahorita del 2 de Samuel 7, el pacto davídico. 2 de Samuel 7, verso 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David, cuando Dios dio esta promesa a David, ¿no? Muchos pensaban que el cumplimiento era David, ¿no? Algunos estaban esperando que David fuera el Mesías prometido, pero David no fue el Mesías prometido. De hecho, David pecó, la regó. Pecó con Betsabé, ¿te acuerdas? Mató al esposo de Betsabé, se convirtió en un homicida. Después, más tarde, hizo un censo. Y todo esto Dios lo permitió para que diéramos cuenta que David no era el Mesías, pero David apuntaba al Mesías. Y este Mesías, a diferencia de David, es un rey eterno que va a reinar sobre su pueblo para siempre. Ahora, en Isaías capítulo número 9, en el verso 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. También este pasaje habla acerca de el Mesías por venir, que iba a ser un rey eterno. Aquí le llama Padre eterno incluso a Jesús. Le llama también un rey que va a reinar desde ahora y para siempre. Entonces, detengamos acá para solamente meditar en esto. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo del Altísimo, que posee la misma autoridad y naturaleza de Él. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Jesús. La pregunta es, ¿cómo va a responder María ante este anuncio de todo esto que le está diciendo el ángel? Vayamos al verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, a diferencia de Zacarías, en el principio del capítulo número 1, María no está poniendo en tela de juicio esta obra de Dios. No está siendo incrédula como lo fue Zacarías, ¿recuerdas? Pero quiere saber cómo sucederá algo así, porque ella nunca ha conocido varón. ¿Cómo es posible que vaya a quedar embarazada sin conocer varón? Entonces, aunque cree en el anuncio del ángel, tiene sus dudas. Pues ¿quién no, verdad? No, pues como que imagínate que, chicas, ponte en lugar de María, que te digan: vas a concebir del Espíritu y vas a tener
un hijo, ¿no? Sin haber conocido varón. ¿Qué onda? ¿Cómo sucede? ¿Cómo funciona? Por supuesto, esta mujer tenía dudas, pero no era incrédula. Entendemos que Dios vio eso porque en el verso 35 y 36 vemos que el ángel no cuestiona su fe. Al contrario, fíjate lo que le dice el ángel. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta del ángel muestra que esta obra sería una obra de Dios. Y es interesante ver cómo participa Dios, el Dios Trino, ¿ok? O sea, es el Espíritu el que va a hacer esta obra. Desde el principio en Génesis vimos cómo el Espíritu da vida biológica, pero también hemos visto en el Nuevo Testamento cómo el mismo Espíritu da vida espiritual. Léase Tito 3:5, donde dice que Él tiene el poder para regenerar, para volver a dar vida espiritual. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer esta obra de que Jesús sea concebido en el vientre de esta mujercita. Pero también está el Altísimo participando en esta obra y está el Hijo de Dios, la Trinidad en este momento. Ahora, es difícil entender cómo va a suceder exactamente, y el ángel les dice una explicación que yo creo que si a lo mejor María lo escuchara y dijera: ok, me quedé exactamente igual. No estoy entendiendo de todas maneras. Pero para que pudiera asimilarlo un poquito mejor, el ángel le dice: mira, ahí está tu parienta Elizabeth. ¿Te acuerdas que ella era una mujer pues de edad avanzada y estéril? Y a pesar de eso, Dios pudo hacer algo como concebir en su vientre, que concibiera en su vientre esta mujer Elizabeth. ¿Y para qué se lo dice? Para que sepa que a pesar de que a lo mejor no entienda muchas cosas, no importa, no tiene que entenderlo. Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible de hacer. Entonces lo que está haciendo es simplemente confirmando su fe, animándola a que tenga fe a pesar de que no entienda muchas cosas. Y entonces, ¿no? A pesar de eso, entonces María agarra la onda y entonces responde y, ¿qué crees? Le dice a este ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces Dios quiere usarla, pero la tarea es complicada. Tener un hijo siendo virgen seguramente despertaría la atención de toda la comunidad, que la afectaría moral y socialmente durante toda su vida. Aparte de lo difícil que es el embarazo, el parto y la crianza de un hijo, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, María, con todas las dificultades, le dice al Señor: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. También muestra esta disposición a servir al Señor de la forma que Él quiera. Dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, a como tú quieras usarme. Entonces está dispuesta incluso a pagar el costo por ello. Entonces, ¿qué nos enseña María acerca de su respuesta? ¿Cómo debemos responder ante quién es Jesús? Eso es lo que nos muestra. Y la primera cosa evidente que vemos aquí es con fe. Con fe. Creyendo a Jesús y lo que vino a hacer. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Señor nos ha dado este anuncio, es para que tú y yo creamos, tengamos fe en Jesús y en lo que ha hecho. Él vino a darnos vida eterna al creer en Él. En Romanos 5, verso 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que quiero decir con esto es que precisamente es a través de la fe que recibimos la gracia de Dios. Lo que estábamos viendo al principio. Y esta mujer cree y entonces recibe la gracia del Señor. Entonces, mi primer punto es, ¿sabes? El Señor nos anima a responder con fe ante todo lo que nos esté hablando. Primeramente, de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti y por mí.
No dudes acerca de lo que Jesús ha hecho. No dudes acerca de quién es Jesús, de lo que nos dice incluso en su palabra el día de hoy. Muchas veces venimos a Él, pero no con fe, sino como Zacarías, con incredulidad, ¿no? Diciéndole, ay, ¿cómo va a suceder esto? O sea, yo soy viejo, ¿no? Mi mujer es de edad avanzada. O sea, ¿cómo vas a hacer un milagro conmigo? Y dudamos que Dios haga algo conmigo. Pero no es así la forma en cómo Dios nos enseña que nos acerquemos ante Él, sino con completa confianza. Ahora, es válido tener preguntas. No está mal tener preguntas, porque una cosa es tener dudas y otra cosa es ser incrédulo. Pero el tener dudas no está mal. A mí me encanta que, por ejemplo, muchos que se empiezan a acercar a la fe, llegan a la Biblia y no es que no quieran creer, nada más que tienen muchas dudas. ¿Y esto? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo que dice esto? ¿No? Eso no está mal. No está mal preguntarse cosas, tratar de hallar respuestas. Y déjame decirte, las hay en la Biblia de manera muy sustanciosa. Lo que está mal es ser incrédulo, no creer al Señor. Y eso más bien habla de una actitud del corazón. Pero al final es necesario que tengas fe en Jesús y en su palabra. Ahora, la fe no implica necesariamente que tú y yo lleguemos a entender todo lo que dice la Biblia. Como María. Algunas veces no vamos a poder entender muchas cosas acerca de Jesús o de su obra o de la misma Biblia. No las vamos a poder entender. Pero, aunque no las entendamos, podemos creer quién es Él, sabiendo que Dios es un Dios poderoso y que puede hacer lo que está escrito acerca de su Hijo, porque nada es imposible para Dios. Entonces hay cosas que simplemente tenemos que aceptarlas por fe, familia. No estoy diciendo que no se pueden hallar explicaciones, pero aunque no las tengamos, tú puedes dar un paso de fe al Señor. Ahora, otra manera de responder ante quién es Jesús y lo que hizo es disponiendo nuestras vidas para servirle como María. Ella dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes? La fe viva no solamente se queda en algo de labios para afuera, sino que produce un efecto práctico en nuestras vidas, la fe viva. Y la forma más lógica de responder a Jesús es sometiéndonos a Él, diciéndole, aquí estoy para servirte, Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra, lo que tú quieras. ¿Sabes? Y pues una manera de poder responder es entonces diciéndole al Señor así, ocupa mi vida de la forma que tú quieras. Es más, moldéame a tu imagen, Señor. Ya no se haga de mi vida lo que yo quiero, sino tú hazla como tú quieres. ¿Y dónde encuentro cómo quiere Dios que sea mi vida? Pues en mi Biblia, ¿verdad? Entonces es la manera más lógica. Por eso Romanos 12:1 dice, te lo voy a leer en la NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Increíble, ¿no? Está diciendo en respuesta al favor que les ha dado. En Juan 14:15 también dice un versículo que es bien conciso, bien poncha. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Es la manera más práctica y más real de responderle a Jesús. Bueno, y vamos a la última sección, en el verso número 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó, ¿de qué? De alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí hay un segundo encuentro de María, ahora es con Elizabeth. Claro, imagínate, ¿no? Le está diciendo, tu parienta, la que le llamaban estéril, que también aparte es de edad avanzada, acaba de concebir. Después de que María tuvo su encuentro con el ángel, yo me imagino que fue como, órale, tengo que ir a ver a Elizabeth. ¿Estás de acuerdo? Y ahí va con Elizabeth a su casa y entonces la saluda, ¿no? Una salutación normal, shalom, ¿no?
Y de repente Elizabeth siente cómo el bebito brinca de alegría dentro de ella y es llena del Espíritu y empieza a bendecir tanto a María como al fruto del vientre que está en María. Entonces es algo que produjo el Espíritu Santo en la vida de esta mujer Elizabeth, ¿no? Y entonces esto es algo muy interesante, como el primero lo que le dice Elizabeth a María, le dice, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué significa esto? Lo que significa es simplemente que está reconociendo que esta mujer ha sido favorecida por Dios. Simple y sencillamente como eso, no hay más que eso. Es eso, Dios te ha favorecido, eres bendecida. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Y también le llama a Jesús, a este bebito, le dice, y bendito el fruto de tu vientre. Pero cuando bendice a Jesús, no es para decir que Jesús halló el favor, sino aquí lo usa de otra manera. La palabra bendición también se ocupaba en el pueblo judío para reconocer el favor de Dios. Pero lo que está diciendo al bendecir a Jesús es que reconoce que Dios ha favorecido al pueblo a través de ese niño. Entonces, eso está mostrando al bendecir el fruto del vientre de María. Pero otra vez, lo importante no es María, lo importante es ese niño. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Dios estaba confirmando que el hijo que está en el vientre de María es el mismo hijo de Dios. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Elizabeth, te decía, llena del Espíritu, le declara y le dice que ella es una mujer dichosa, bienaventurada, por haberle creído a Dios. Dice, bienaventurada la que creyó. Entonces hasta eso, Elizabeth está confirmando que María era una mujer que había confiado en Dios, que había creído a Dios. Y también le confirma otra cosa. Le dice, el Señor cumplirá lo que fue dicho de parte, se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces también Elizabeth confirma y le dice, se va a cumplir, María, se va a cumplir. Entonces esto también nos enseña algo para nosotros, familia. Dios cumple su palabra. Cumplió su promesa de que mandaría un Salvador, de que vendría Dios con nosotros a pagar el precio de nuestros pecados. Entonces Dios ha cumplido. Pero así como entendemos que ha cumplido, el Señor el día de hoy sigue cumpliendo su palabra. Piensa en aquellas cosas que te ha dicho de manera personal. Eso lo va a cumplir el Señor. Y también piensa en aquellas promesas futuras que nos ha dado en su palabra. También las va a cumplir el Señor. Piensa en eso. Dios nunca falla. ¿Ok? Y todo lo que nos ha dicho se va a cumplir. Pero la última sección, ¿cuál es la respuesta de María ante la declaración de esta mujer Elizabeth? Le dice en el verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo responde María? Le dice, engrandece mi alma al Señor. En la palabra engrandece es exalta, ¿no? O también se traduce en la Vulgata Latina como magnifica. Que es algo así como reconozco la grandeza de Dios. Esta oración se le conoce como el Magnificat, precisamente por la traducción de la Vulgata Latina, pero no es otra cosa que un canto de exaltación al Señor. Está adorando al Señor. ¿Cómo lo está adorando? Está primeramente reconociendo lo grande que es el Señor. Se engrandece, o sea, reconozco la grandeza de Dios. Y creo que aquí puedo yo ver algo para responder a Dios, ante quién es Jesús y lo que ha hecho, reconociendo lo grande que ha sido, no solamente en la historia y en su pueblo y en su iglesia, también en mi vida personal. Te pregunto, ¿ha sido grande Dios contigo? ¿De qué maneras grandes y hermosas se ha manifestado tu vida? El Señor es grande y uno puede tomar de ahí para exaltarlo y adorarlo, ¿no? También cómo responde María, dice aquí en el verso número 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces no solamente estaba feliz, estaba muy feliz, se regocija en Dios mi Salvador. Y vemos en eso también algo pues muy impactante. Una manera de poder responderle a Dios es viviendo con gozo.
Eso es algo que a Dios le agrada. Una manera de poder darle gloria al Señor es viviendo con gozo nuestras vidas cristianas. Ya sé lo que estás pensando. Uy, no, bueno, lo que más me falta es eso. Pero quiero darte el indicio de cómo hacerlo. Fíjate, chécate que María no dice, mi espíritu se regocija en lo que me va a suceder, porque le va a ir difícil a María. Te digo que va a ser estigmatizada como una mujer inmoral por el pueblo de Israel durante muchos años. No se le va a poder pasar fácil. Su gozo no está en la circunstancia que va a vivir más adelante, sino que su gozo está ¿en quién? En Dios. ¿En quién es Él? Lo que está haciendo. Está trayendo al Salvador. Y también dice aquí, se regocija en Dios mi Salvador. También se regocija en el hecho de que la va a salvar también a ella. Ese niño también vendría a salvarla a ella. Y en eso haya su gozo. ¿Te gozas en el hecho de que Jesús te ha salvado? ¿Te gozas en el hecho de que Jesús es tu Dios? Ahí está la clave. Pon tus ojos en el Señor. No lo pongas en las circunstancias, ¿no? Dios es tu Dios. Ahora también, una manera de responder de María es con humildad, porque le dice, me regocijo en Dios, mi Salvador. Está muy interesante porque María reconoce, o al menos yo entiendo aquí, que ella también necesitaba ser salva, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque María era una mujer común. Lejos de lo que luego tradicionalmente se escucha, ¿no? Realmente María era como tú y como yo. No tenía algo especial en sí misma, diferente de los demás. Era una mujer común, pero tenía un claro concepto de sí misma. Ella decía, reconozco mi condición. O sea, yo necesito que me salven también a mí. ¿Por qué? Porque así como tú y como yo somos pecadores. Y también ella necesitaba salvación de su pecado y de la muerte también. Entonces, ella con humildad reconoce su condición. Pero no solamente reconoce su condición, sino también acepta la salvación que Jesús ofrece. Es decir, no solamente dice, soy pecadora o algo así, y se queda ahí hundida en el fango. No, soy lo peor, nadie puede hacer nada conmigo, soy un caso perdido. No, aparte también de reconocer su condición, reconoce que Dios ha dado la provisión para su pecado a Jesús. Y que Dios puede hacer algo con ella a través de Jesús. Salvación, restauración y todo lo demás. Entonces, a mí eso me pone a pensar en que puedo responder a Dios entonces de estas tres maneras. Exaltando a Dios, teniendo gozo, poniendo mis ojos en Dios, en Cristo, en su obra, pero también con humildad, teniendo un claro concepto de mí mismo. Que a pesar de que soy pecador, y eso es algo necesario reconocer, también aceptar el regalo que Dios nos ha dado, Jesús. Él puede hacer algo con nosotros. Él puede restaurar nuestras vidas, es aceptar ese regalo. Porque si te quedas con la idea de, no, nadie puede hacer nadie por mí, ¿no? Soy un caso perdido, soy lo peor, y así, eso no es humildad. Estás pensando que Dios no puede hacer algo, bro, en tu vida. Pero Dios puede salvar. Tu Dios, mi Dios, puede salvar, puede restaurar, puede hacer algo contigo. Pensar de otra manera es orgullo. Pero Dios puede. Y yo te invito a que aceptes esa realidad. ¿Has creído alguna vez en tu vida cristiana que Dios, o sea, ves tu vida y dices, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si Dios va a cumplir su obra o algo así? Pero piensa en esto. Se trata de un asunto de fe, de humildad. Reconoce que Dios puede hacerlo. Y ha dado la provisión y te toca aceptar ese regalo. ¿Okay? Ahora, también, al final, hay una serie de razones por las que María pues exalta a Dios. Pero las voy a leer y las vamos a ir comentando rapidito. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esa parte me golpea durísimo. Porque aún con todo y que le quiere servir, y que dice, yo soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? María reconoce lo bajo de su condición, ¿te das cuenta? O sea, María no era una mujer como luego se piensa que es, como un ser superior o supremo.
No, María misma, y yo no lo estoy diciendo de María, María lo está diciendo de sí misma, está diciendo, ha mirado la bajeza. ¿Qué significa bajeza? Lo más bajo, lo más vil. Yo me pongo a pensar, claro, o sea, en nuestra naturaleza humana somos polvo, pero más que eso, peor que eso, somos pecadores. El Altísimo ha mirado la bajeza de esta mujer, lo que dice María, ha mirado mi bajeza. Y eso es algo sorprendente de María. Reconoce eso. Y eso le hace adorar a Dios, porque dice, ¿cómo es posible que Él, siendo el alto, el Altísimo, me voltee a ver a mí con gracia? ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, creo que si te pones a meditar en que cómo Dios ha derramado la gracia en tu vida y en mi vida, siendo lo bajos y viles que somos, nos mueve a responderle de alguna manera, adorándolo, exaltándolo. Cuando perdemos de vista esto, más bien nos volvemos al contrario, ¿no? A ver, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿No? A ver, ¿por qué no me das? A ver, ¿quién eres? ¿Qué clase de Dios eres? ¿No? Ya cuando te das cuenta, híjole, es que no estoy entendiendo quién soy y quién es Él. ¿Ah? Pero cuando lo reconoces, dices, no puedo creerlo. Me ama, me provee, me cuida, me dirige, me habla, todo el tiempo está a cargo de mí, de mi situación. ¡Wow! ¿Cómo es que lo hace? Yo no me lo merezco. Ahora también, otra razón dice aquí en el verso 48, porque de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y nos identificamos con María porque al creer en Jesús nos ha vuelto dichosos. Ha llenado nuestra vida de dicha. O sea, no digo que no haya momentos difíciles, ¿no? Pero la verdad es que es muy diferente a como era antes. Ahora es una vida de dicha. Podemos disfrutar de ese gozo de tenerlo a Él. También dice en el verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, ¿no? Pues ¿cómo no va a hacer grandes cosas con María? Claro que hizo grandes cosas, pues lo usó como instrumento para traer al Mesías, ¿verdad? Dicho sea de paso, quiero decir que se nos ha tachado a los cristianos muchas veces de menospreciar la persona de María, ¿verdad? Pero quiero decir que no es así. Nosotros reconocemos quién es María y la forma en que Dios la usó. Era una mujer que, aunque era simplemente una muchachita, ¿no? Dios lo usó de una manera impresionante. De ninguna manera buscamos menospreciar quién es María. Al contrario, lo que vemos es que Dios la quiso usar. Y esa es la forma en cómo lo vemos, ¿no? Pero hizo con ella grandes cosas, grandes cosas. Y piensa, ¿no? También contigo y conmigo Dios ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Y es necesario que, como vamos a ver en Lucas capítulo 8, verso 39, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿no? ¿Qué grandes cosas ha hecho Dios contigo? ¿No es una razón poderosa para poder adorar a Dios? ¿Para poder exaltar y vivir vidas que le honren? ¿Verdad que sí? Ahora también, ¿quién es Dios en esa sección? Dice, es el poderoso. ¡Wow! Con su gran poder ha hecho cosas que yo no me imaginaba que iba a hacer conmigo, ¿no? También dice aquí que Él es santo. Dice, santo es su nombre. Entonces, es una razón para adorarlo. Porque María reconoce que Él no es como ella. Dios es santo. Y aún así se ha dignado a verla con favor. Y por eso lo adora. Él es santo. Entonces también tú y yo, al reconocer que Dios es santo, es otra cosa. Apartado de nosotros, es totalmente diferente. Nos lleva a adorarlo. También el verso 50 dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Ha derramado su misericordia contigo? Misericordia significa no darte el pago que mereces. Claro que lo ha hecho. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Verso 51, hizo proezas con su brazo, ¿verdad? También lo ha hecho con nosotros. Pero hay algo notable en el verso 51 al 53. Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. En esta sección hay algo muy interesante, porque resalta un aspecto del Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas habla mucho acerca de cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre para venir a identificarse con la necesidad humana. Por eso, en diferencia con los demás evangelios,
Lucas menciona a Jesús como el hombre o el hijo del hombre, porque resalta su humanidad. Él se vino a identificar y precisamente se vino a identificar con el humilde, el hambriento, para poder rescatarle. Pero no solamente habla económicamente, porque uno podría pensar, uy, no, pues nada más está hablando a los que no tienen dinero, ¿no? O a los que están hambrientos, ¿no? Pero es una metáfora, por así decirlo, porque más bien aquí se refiere con humilde a aquellos que reconocen su bajeza espiritual. Eso también lo ocupa Mateo, cuando habla de bienaventurados los que son pobres en espíritu. Habla de la miseria espiritual. Si tú y yo reconocemos lo bajo que somos, precisamente a nosotros es a quienes Dios quiere exaltar. Precisamente si lo reconoces. Si lo reconoces delante de Dios, Él va a cambiar tu vida. Pero necesitas venir así con Él, diciéndole, Señor, soy vil, soy bajo, soy un miserable, Señor. Necesito de tu perdón, de tu obra en mi vida. Porque si vienes a Jesús pensando que tú estás bien y que no tienes nada que pedirle, el Señor no tiene por qué hacer nada en tu vida tampoco. Pero si tú reconoces tu necesidad, Él va a venir a ayudarte. También por eso dice a los hambrientos, porque habla acerca de que Él viene a exaltar a aquellos que reconocen su necesidad, no necesariamente de paz, sino de espiritualmente hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, y también aquí vemos, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Una última razón para poder adorarlo es que Dios siempre se acuerda de su misericordia, es decir, siempre va a cumplir sus promesas de salvación hechas a su pueblo y a su iglesia. Siempre. Y es una cosa que hemos visto desde Abraham hasta nuestros días, ¿no? Entonces, vamos a terminar hasta acá, familia. Simplemente diciendo esto. ¿De qué forma estamos respondiendo ante la llegada de Jesús a nuestras vidas? A lo mejor el Señor te ha estado mostrando formas que no son las que Él quiere que respondamos, ¿no? Ante lo que Él es y lo que Él ha hecho. Pero piensa, medita en eso y adoremos al Señor. Ponte de pie. ¿Te parece si le damos gracias al Señor juntos? ¿Sí? Señor, queremos darte gracias porque nosotros reconocemos que tú eres el Señor, que tú nos has enviado a tu Hijo para perdonarnos, para salvarnos. Dios con nosotros en la congregación, Señor. Gracias, Señor. Y queremos simplemente reconocer eso y pedirte, Señor, que sacies nuestra necesidad. Te rogamos, Señor, para que tú, Señor, te dignes a ver la bajeza de tus siervos. Te rogamos, Señor, que nos veas con gracia, ya que hemos confiado en tu Hijo Jesús. Y te pedimos, Señor, también que podamos aprender a responderte de una manera que te honre, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que podamos responderte de esa forma. Pero te damos gracias, Señor, y aceptamos este gran regalo a nuestras vidas, a tu Hijo Jesús. Gracias, Dios. Y todo esto lo oramos en su nombre, en el nombre de tu Hijo. Amén.